Muy buenos días o tardes, según sea la hora en que usted me haga favor de estarme escuchando, de estarme sintonizando aquí en su canal de la voz de la región, vozcomunicaciones.com. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Osorio Flores y estoy deseándole un excelente fin de semana. De hecho, bueno, ya completamos la segunda semana, el segundo fin de semana de este mes de marzo. Ya estamos en la cuaresma. Dentro de 6 semanas estaremos ya celebrando, festejando o disfrutando de las vacaciones de la Semana Santa. Y bueno, el tiempo está avanzando inexorablemente, como dijeran los poetas, como dijeran los escritores. Y bueno, este fin de semana, usted que se quedó en casa o usted que se quedó en la oficina por guardias o por lo que sea, y bueno, se le dio a usted el sintonizarnos. Hoy quiero referirme en este fin de semana a este conflicto social tan importante y que bueno, a veces como que presentara visos de que quiere componerse y a veces exactamente todo lo contrario, como que quisiera agravarse. Me refiero a este conflicto que se está generando allá en Jalcomulco, en Veracruz, uno de los 10 municipios del distrito de Coatepec, y en donde, bueno, los vecinos están en una lucha permanente, en una resistencia civil contra una disposición de una construcción de una presa, que aquí cabe aclarar un asunto. No se sabe bien a bien, porque es la realidad, no se sabe si lo que se va a producir, a construir más bien, es una presa como tal, a secas, o si es una hidroeléctrica o la presa va a servir para que la hidroeléctrica funcione. O sea, eh, hay una conformación muy vaga de la información concreta y real que está otorgando esta empresa, una empresa bastante polémica, Odebrecht, y que, bueno, está respaldada totalmente. Eso ya ha quedado muy claro, que esta empresa Odebrecht cuenta con todo el respaldo del gobierno del estado, con todo el respaldo de los legisladores integrantes de la 63 legislatura del estado de Veracruz. Y bueno, definitivamente se tiene la idea de que esta obra, de que este compromiso de obra por parte de Odebrecht allá en el río Los Pescados y muy concretamente en la zona de Jalcomulco, exactamente en la división, en los límites de los municipios de Coatepec con Jalcomulco, bueno, pues es ya técnicamente un hecho y que bueno, esta obra se va a realizar. Ahora, hay que iniciar comentando que bueno, este conflicto no tiene 2 o 3 meses o 4 meses que inició, ¿eh? No, no, este conflicto ya viene de tiempo atrás. Este proyecto de la construcción de la hidroeléctrica, la construcción de la presa o de ambas, por lo menos data del mes de octubre del 2012, hace ya por lo menos año y medio, cuando vecinos, ciudadanos, habitantes de Jalcomulco realizaron una marcha por las calles principales de aquel municipio de Jalcomulco, un municipio turístico 100% dedicado, pues yo creo que en un 90% a la atención al turismo y con muchas empresas de deporte extremo. Básicamente lo fuerte de esta cabecera municipal tiene que ver con el descenso en lancha de los rápidos, precisamente del río Los Pescados, y bueno, que hacen su primera escala, o digamos la escala turística, donde todo el mundo puede bajar, precisamente al centro de esta población de Jalcomulco. Ya de ahí para adelante el río obviamente continúa, pero ya con mayor grado de dificultad, y bueno, a donde se aventuran solamente aquellos deportistas que ya tienen una experiencia y un equipo muy adecuado para poderse introducir en los rápidos de estos ríos. Yo quiero comentarle que, por ejemplo, la prensa del estado de Veracruz, con fecha de 3 de octubre del 2012,
indicaba que los vecinos, prestadores de servicios, o sea, ahí estamos incluyendo a propietarios de varias empresas, de estas que le comento, dedicadas a la guía y a la práctica del deporte extremo, así como organizaciones civiles, realizaban aquel día de octubre de 2012, una marcha por las principales calles de Jalcomulco, y la exigencia era frenar y detener la construcción de una hidroeléctrica y una presa en la cuenca del río La Antigua. Y es que el Consejo de la Cuenca anunció que había solicitado formalmente al gobierno federal quitar la veda de construcción en este río, y se había anunciado al mismo tiempo la intención de construir una presa en la región. Quiere decir que este Consejo de la Cuenca estaba consciente que desde la Federación, desde México, bueno, se había dictado una veda de protección a los cauces del río, a las riberas de este río, la Antigua, río Los Pescados, que es el mismo río Jalcomulco también, que es lo mismo. Pero bueno, este Consejo de la Cuenca había solicitado ya aquel 3 de octubre de 2012, pues que el gobierno federal diera marcha atrás y retirara esta veda de construcción en la ribera del río. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente ya existía la intención de construir una presa en esa región. Y por esta causa, los ciudadanos, los prestadores de servicios, donde, insisto, se manifestaban también propietarios de empresas y organizaciones civiles, bueno, se habían manifestado allá en las calles de Jalcomulco. El lema de aquella movilización de aquel 3 de octubre de 2012 era: si no hay agua, no hay vida. Y es que se recuerda todavía que precisamente, aparte de los argumentos ciudadanos, había un argumento muy fuerte que esgrimían las empresas que se dedicaban o que se dedican a captar al turismo que llega a Jalcomulco, y que bueno, la atracción principal es el descenso de los rápidos. Se necesita obviamente un equipo, una infraestructura, se necesita personal total y absolutamente capacitado para realizar con seguridad estos descensos. Y bueno, cada uno de los turistas que desciende, que baja, bueno, va perfectamente vigilado, va con un equipo especial que obviamente no es de él, sino que la empresa se lo proporciona, que es un salvavidas, cascos, bueno, llevan cosas en un equipo de salvamento que les permite bajar con toda seguridad, con toda tranquilidad, incluyendo niños, por los rápidos de Jalcomulco. Bueno, pues estos empresarios esgrimían lo siguiente, decían: bueno, nosotros vivimos del río, literalmente vivimos del río, y nosotros no le causamos ningún mal al río, porque lo único que hacemos es montar nuestras lanchas en el río, descender, llegar al centro de Jalcomulco, y ahí recogemos otra vez nuestras lanchas y nos regresamos a nuestro punto de inicio de esta travesía que se hace. Entonces decía: nosotros no le hacemos daño al río, si lo protegemos, si vivimos del río, y una presa lo único que va a ser descender los niveles de agua en este río. Incluso se llegó a mencionar que en casos extremos podría llegar a secarse, así literalmente, el cauce del río La Antigua, del río Los Pescados o del río Jalcomulco, como quiera usted que llamarlo, porque es exactamente el mismo río. Y bueno, se llegó a decir que en un extremo podría secarse el río, y entonces ¿de qué iba a vivir Jalcomulco? Bueno, esto fue aquel 3 de octubre del año de 2012. Y yo quiero comentarle, bueno, ¿usted sabe qué es Odebrecht? ¿Qué es esta empresa, qué es esta constructora, o a qué se dedica Odebrecht? Bueno, yo quiero comentarle que en 1944, escuche usted bien, 1944, se da origen oficial y formal a la constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima. Quiero comentarle y le cuento que en la página oficial de Odebrecht se da un origen bastante antiguo a esta organización industrial Odebrecht, y se remonta a los años
de 1856, o sea, le estoy hablando a usted de mediados del siglo XIX, y el primer Odebrecht que llegó a América se llamó Emil Odebrecht. Emil Odebrecht, y a donde él llegó fue a Brasil, Sudamérica. En este caso, este señor Emil Odebrecht es de origen alemán, o sea, el señor venía de Europa, alemán, y se estableció en el valle del río Itajaí, en el estado de Santa Catarina, en el país de Brasil. Tuvo 15 hijos, imagínese usted, 15 hijos tuvo con la señora Berta Bichels. Y bueno, de este matrimonio nace precisamente esta empresa que es el origen de la constructora Norberto Odebrecht, que tomó esa forma jurídica, esa forma comercial, constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, en 1944. O sea que esta empresa es una empresa brasileña, es una empresa que ha realizado grandísimos proyectos en el mundo. Y bueno, tiene obras y tiene trabajos desde 1923. También nos dice su historial que a principios de la Segunda Guerra Mundial, los materiales de construcción provenientes de Europa eran muy caros y muy escasos, lo que provocó una crisis en el sector de la construcción. Entonces Emilio Odebrecht se retiró de los negocios que estaban emplazados en República del Salvador y en Bahía, y su hijo Norberto Odebrecht lo sustituyó en 1941, y 3 años después, como le informé al principio, en 1944 Norberto Odebrecht creó su propia empresa y se nombró marco fundador de la organización Odebrecht Sociedad Anónima. Bajo este liderazgo, desde 1944, bueno, Odebrecht creció, rebasó las fronteras, se diversificó, siempre apuntalando en los principios, conceptos y criterios desarrollados por el propio señor Norberto Odebrecht, y lo que dio lugar a la integración de una empresa, una subempresa dentro de Odebrecht, que se llama, desde 1950, imagínense ustedes, desde 1950, se llama Tecnología Empresarial Odebrecht. ¿Y qué cree? Que esta empresa, esta subempresa, Tecnología Empresarial Odebrecht, es precisamente ahora, en el año de 2014, pero desde 2012, desde luego, que viene proyectando los trabajos de la construcción de una presa, una hidroeléctrica, allá en la cuenca del río La Antigua, del río de Jalcomulco o del río Los Pescados, insisto, como quiera usted llamarle, es exactamente el mismo río. Quiero comentarle a usted, después de darle estos datos históricos de esta empresa, que como usted habrá dado cuenta, bueno, es una mega empresa, es un emporio mundial, y es un emporio con muchísimos años, que nada más por los años que lleva de existencia, pues nos revela que ha tenido la capacidad de sortear pues todas las limitaciones, todos los obstáculos que en el camino se pudo haber encontrado a lo largo de todos estos años que lleva de existencia. Quiero comentarle que un año después, o sea, en octubre de 2013, hace apenas unos meses, bueno, este conflicto no se olvidó, sino que por el contrario, se sumaron habitantes a esta resistencia civil contra la construcción de la presa y de la hidroeléctrica. Ahora habitantes de los municipios de Coatepec, de Apazapan, de La Antigua, de Puente Nacional, incluyendo a algunas de las autoridades de estos municipios, por ejemplo en el caso de Apazapan, en el caso de La Antigua y en el caso de Puente Nacional, obviamente además de Jalcomulco, donde incluso los presidentes municipales hicieron un gran consejo de resistencia y de un frente civil que resistiera precisamente el avance de los trabajos que estaba realizando, que estaba comenzando a realizar esta empresa de Odebrecht. En aquel tiempo, hace unos cuantos meses, en octubre de 2013, bueno, los presidentes municipales, las autoridades y también los vecinos aseguraron que la construcción de la presa hidroeléctrica
claro que sí impactaría de manera devastadora, primero al río, pero también a la flora y a la fauna de la zona. Pese a ello y a no contar con los permisos correspondientes, de acuerdo a lo expresado por los inconformes en aquella fecha, la empresa Odebrecht inició los trabajos desde el mes de agosto del mismo 2013. Siempre se estableció y se defendió por parte de los vecinos, y es hasta el momento una expresión pública, que Odebrecht no cuenta, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, no cuenta con los permisos adecuados. Incluso ya hubo personalidades de talla estatal relacionados con la defensa del medio ambiente, relacionados con organismos que defienden el medio ambiente, que aseguran y establecen que efectivamente la empresa Odebrecht no cuenta con los permisos básicos, con los permisos necesarios para poder realizar, y fíjese, para poder realizar no la obra, sino siquiera los estudios de suelo que está realizando, o que intentó realizar más bien, y que en este momento sí ya están suspendidos debido a este plantón permanente que colocaron habitantes del municipio de Jalcomulco sobre la carretera Tuzamapan. Jalcomulco es un campamento de resistencia civil permanente, están día y noche, personas incluso duermen ahí, comen ahí, viven ahí técnicamente, son constantemente relevados, tienen una organización pues muy arcaica pero muy efectiva, en el que cada determinadas horas llega un grupo de vecinos, se cambia, los que están ahí se pueden retirar a su casa, pueden llegar a hacer todas sus actividades, y después habrá otro grupo de personas que llegan a la resistencia, y así consecutivamente hasta el día en que esperamos este conflicto pueda llegar a su final. Bueno, ¿cuál es el objeto de este plantón? Que por cierto, hay que reconocerlo, ha sido un plantón pacífico, no han estorbado a la vialidad, no han causado mayor afectación. Uno va circulando sobre su automóvil, uno pasa a su lado, ve los campamentos, ve las mantas, las lonas, las cartulinas donde dan a conocer su negativa a avalar este proyecto, pero no causan ninguna afectación a quien circula tanto de ida como de regreso a este lugar de Jalcomulco, o alguna comunidad que vaya pues por aquella zona. ¿Cuál es, decía yo a usted, la razón de este campamento? Es impedir que Odebrecht continuara realizando los estudios que ya estaba realizando, y que incluso hay que decir que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí ya hubo una vez que ya los vecinos les dieron una corretiza, así como usted escucha, corretiza a trabajadores técnicos de esta empresa Odebrecht. Bueno, que ellos también entendemos que pues ellos están realizando su labor, están realizando su trabajo, y bueno, simple y sencillamente pues ellos los mandaron a hacer los estudios, y ellos vieron la manifestación, pero bueno, ellos bajaron sus aparatos y pensaban que podían hacer sus estudios, pero se toparon con la resistencia de estos vecinos, de estas personas, quienes no les permitieron el acceso, y pues por ahí hubo alguna corretiza que afortunadamente no reportó más que el hecho de que estas personas fueron perseguidas algunos metros, subieron a su vehículo y escaparon de la zona totalmente salvos, y no pasó a mayores. Bueno, pero ahora este campamento precisamente se encuentra ahí porque se está resguardando que Odebrecht no avance, no siga dando avance a los estudios técnicos de suelo, de subsuelo, estudios topográficos, etcétera, que bueno, ya Odebrecht estaba realizando. Los pobladores aquel día de octubre de 2013 también expresaron que la construcción de la presa daría paso a inundaciones, provocando hechos lamentables como los que ya se viven en muchas partes de esta región del distrito de Coatepec, lamentablemente. Y algo que sí dejaron en claro en aquel tiempo es que no querían una guerra, ni una confrontación, ni nada por el estilo, pero sí estaban exigiendo desde aquellos meses de octubre de 2013, bueno, que sí se tomara por favor en cuenta su punto de vista. Algo que sí sucedió afortunadamente con algunas mesas de diálogo que se llevaron a cabo este año.
este año, a partir de la nueva legislatura, la 63 legislatura, algunas mesas de diálogo de acuerdos que se tomaron allá en el Palacio Legislativo de Jalapa, en la sede del Poder Legislativo, la sede de la Cámara de Diputados del Congreso local de Veracruz. Ahí se recibió, primero originalmente eran comisiones, pero después se le dio lugar y llegaron a estar más de 60 personas presentes en estas mesas de diálogo, donde presidía el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, los diputados locales relacionados con el área, con el tema. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Eric Lagos, el subsecretario Marlon Ramírez, la prensa le fue permitido incluso estar en algunos instantes en estos acuerdos, en estos diálogos. Y bueno, el resultado es que los diálogos se quedaron en eso, o sea, los diálogos se quedaron en eso. El conflicto no se ha terminado, el conflicto está vigente, el conflicto está, pues técnicamente no ha avanzado mucho, porque aunque efectivamente los vecinos están tranquilos, vamos a decirlo así, entre comillas, tranquilos, la realidad de las cosas es que dentro ya se están moviendo otros aspectos, se están moviendo otros intereses, quizá. Es preocupante, por ejemplo, algo que sucedió esta semana que está terminando, el viernes de esta semana. El señor José Francisco Torres González, él es propietario del campamento Río Aventura, allá en Jalcomulco. Es también una empresa que presta sus servicios de atención al turismo y que, bueno, precisamente promueven también el deporte extremo sobre las aguas, sobre el caudal de este río Jalcomulco. Bueno, este señor José Francisco Torres González interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Coatepec, también ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y envió una copia a la Secretaría General del Congreso del Estado de Veracruz. Todo acusando al presidente de Jalcomulco, al señor Gilberto Ruiz Chivis. Este señor es de extracción perredista, del PRD. Bueno, y los presuntos señalamientos que se hacen en esta denuncia contra el señor Gilberto Ruiz Chivis, presidente municipal de Jalcomulco, son, primero, por allanamiento de morada, por amenazas, por daños a la propiedad federal y también por daño ecológico. Este empresario de Jalcomulco dijo que el presidente municipal Gilberto Ruiz se ha dedicado a incitar a la población a realizar actos de linchamiento. Esto es muy grave ya, de linchamiento en su contra. Y todo, bueno, porque este señor José Francisco Torres González, el empresario, bueno, se le ocurrió hace algunas semanas convocar a un foro en donde se habló sobre el tema de las presas. Y bueno, resulta que este señor, este empresario, el señor José Francisco Torres González, bueno, él terminó opinando que habría que darle el beneficio de la duda a esta empresa brasileña Odebrecht, y que no sería descabellado permitir que la empresa explicara a detalle y bien cuáles podrían ser los verdaderos beneficios de la construcción tanto de la hidroeléctrica como de la presa, e incluso no solamente los beneficios, sino que se daría la oportunidad que la empresa pudiera dar a detalle precisamente todo lo que es la obra, todo lo que consiste y obviamente todos sus pros y sus contras. Al final de aquella reunión, de aquel foro, bueno, pues este señor José Francisco Torres González, prácticamente para muchos de los que hoy lo están persiguiendo, bueno, pues él simplemente dio un sí a la presa. Y esto, bueno, según él, fue capitalizado por el presidente municipal de Jalcomulco, por Gilberto Ruiz Chivis, quien inmediatamente comenzó a incitar a la gente e inició una persecución literal, al grado de que él se sintió amenazado de ser linchado, tanto él como su familia. De hecho, ayer viernes de este fin de semana,
Él contabilizaba que ya tenía 10 días, escuche usted bien, 10 días de no poder llegar a Jalcomulco, su pueblo, su casa, donde está su empresa, porque dice que los pobladores tenían una asamblea permanente en el parque del pueblo y por la indicación del presidente municipal, bueno, pues en el momento que él quisiera acercarse, tienen la instrucción de sacarlo del municipio y además de agredir sus propiedades. El señor José Francisco Torres, pues responsabilizó ante la prensa en una entrevista realizada allá en el café que se encuentra abajito del edificio Nachita, ahí en el corazón de Jalapa, a un ladito del Palacio Municipal de Jalapa. Ahí, bueno, pues se reunió con algunas personas y ahí los reporteros recibieron su denuncia pública, su denuncia ante los medios de comunicación, y donde sí aclaró que Gilberto Ruiz Chivis, está incitando a la población, lo ha calificado de traidor dentro de su municipio y esto ha generado que la gente haya intentado lincharlo, tanto a él como a algunos integrantes de su empresa y de su familia. Y bueno, aclaró que desde hacía 10 días tuvieron que salir huyendo literalmente del pueblo y bueno, no han podido regresar, no saben, no conocían hasta este fin de semana cuál era el estado físico de sus propiedades, el estado físico de esta empresa denominada Río Aventura. Y bueno, él sí calificó, dijo que por lo menos en estos días él ha dejado de percibir un promedio de $500,000 de pesos, lo que esto obviamente se repercute no solo en su cuenta personal, sino en el salario y en beneficios económicos de todos los trabajadores y prestadores de servicios que trabajan dentro de esta empresa Río Aventura. Esto ya es grave porque nos marca que la situación política está inundando también el asunto social. Y bueno, esto ya está generando y está degenerando en actos violentos, en actos que involucran a personas que tienen una opinión diferente. Y vaya que esto es peligrosísimo, porque cuando alguien comienza a sentir que lo que él siente, que lo que él piensa, que lo que él considera es exactamente la verdad absoluta y rotunda, tenemos un problema, porque nos comenzamos a enfrentar a la necedad humana, y eso obviamente que es muy grave, no es posible, no debe de llegar ahora sí auténticamente la sangre al río, y en este caso al río Jalcomulco. Una gran responsabilidad de parte de los actores políticos que están inmersos en los acuerdos, en el diálogo. Y bueno, también aquí hay que decir que se dejó crecer demasiado la influencia del presidente municipal Gilberto Ruiz Chivis en los habitantes. No estamos diciendo que no tenga derecho de expresar sus ideas, pero sí estamos diciendo que se debió buscar el equilibrio para que los habitantes recibieran cañonazos, así literal se lo digo, cañonazos de información pura, de información verídica, de información completa sobre este asunto. Pero aquí entra otro asunto importante, porque ahora yo le comento a usted cuál es el grado de credibilidad que tiene el gobierno del estado de Veracruz con los habitantes, no solo de Jalcomulco, sino de varios municipios del distrito. Me voy a atrever a contestarle con mucho respeto: es nula. La sociedad no le cree al gobierno, gracias a que el gobierno del estado, a través de diversas áreas, pues simplemente ha venido jugando con la sociedad, ha venido jugando con diversas respuestas que la sociedad está exigiendo. Y bueno, el gobierno ha cumplido, pero ha cumplido solamente de palabra, porque a la hora de concretar el cumplimiento de los compromisos, estos no llegan. Y entonces la gente ya se cansó. Entonces ahorita va a ser muy difícil de verdad que los habitantes de Jalcomulco, de la Antigua,
algunos habitantes de Coatepec, sobre todo de la parte que viven ahí en Tuzamapan, los habitantes de Puente Nacional, los habitantes de Apazapan, va a ser muy difícil que a un llamado de la autoridad gubernamental ellos puedan normar su idea, puedan normar su opinión, porque no existe credibilidad en el gobierno en este momento. El gobierno de Veracruz tiene la necesidad de reganarse nuevamente, de reestablecer total y absolutamente su credibilidad. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente que su sí sea sí y que su no sea no, y que le hable a la gente con la verdad. Y cuando no hay, que lo diga abiertamente. No hay. Y eso, aunque puede causar en determinado momento la ira momentánea de los grupos, al final los grupos van a tener que aceptar que no hay. Pero si por un lado los bombardeamos con noticias, como el hecho de que la economía está en su mejor momento, no tenemos pasivos, no le debemos a nadie, tal más cual organización o tal más cual calificadora internacional dice que Veracruz estamos en el mejor momento. Si en este momento hablamos de inversiones, decimos que tantos más cuantos empleos se han creado, que tantos más cuantas empresas han llegado, que tantos más cuantas inversiones han estado. Bueno, pues a lo que nos estamos arriesgando es a que alguien simplemente nos eche en la cara y nos diga, pues sí, pero demuéstramelo. Entonces, el gobierno va a tener que cambiar su imagen, va a tener que hablar con la verdad, va a tener que reconocer sus alcances verdaderos, y eso va a generar que poco a poco la sociedad comience a reconocer la verdad en sus autoridades. Y entonces sí, habrá la calidad moral para poder detener esta clase de conflictos, porque la palabra del gobierno será una palabra obedecida, será una palabra creíble. Creíble. Yo creo que todos estos conflictos, el de Jalcomulco, el de Teocelo, el de otros compromisos que han estado incumplidos y que la sociedad ha tenido que salir a las calles a manifestarse, están generando más que un conflicto social, una verdadera crisis de credibilidad del gobierno. Y esto el gobierno no puede permitirlo, porque un gobierno que deja de ser respetado por sus subalternos, por su pueblo, bueno, pues es un gobierno que entonces ya no existe, es una cabeza que ya no existe, y un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Ojalá que el gobierno del estado de Veracruz retome, cambie sus estrategias de acercamiento ciudadano, hable con la verdad ante sus ciudadanos, deje de bombardearnos con esta información falaz, con esta información fantasiosa, y que todos podamos y tengamos la capacidad también de retomar esa garantía de credibilidad en el gobierno del estado de Veracruz, para que estos conflictos como el de Jalcomulco puedan encontrar un cauce de tranquilidad, un cauce de acuerdos, un cauce de grandes acuerdos, y un cauce sobre todo de verdadero desarrollo que deje beneficios directos a las sociedades, en este caso la de Coatepec, la de Jalcomulco, la de Puente Nacional, también la de la Antigua y la de Apazapan. Culmino este espacio diciéndole que apenas en días pasados una persona me comentaba y me decía, pues que se haga la hidroeléctrica, pero ¿cuánto nos van a bajar de luz a los coatepecanos? Eso es lo que la gente quiere. Ok, tú vas a hacer una obra, pero ¿qué gano directamente yo como ciudadano? Ojalá que el gobierno, ojalá que Odebrecht, ojalá que quienes están llevando adelante estos acuerdos, que están llevando adelante estos diálogos, que están sirviendo de intermediarios entre la empresa y entre la sociedad, tengan la necesidad de encontrar respuesta confirmada y clara a estas interrogantes. Yo soy Juan Osorio y les deseo que tenga un fin de semana excelente. Gracias por dedicarme estos
35 minutos de su tiempo. Yo quedo a su disposición y como siempre le envío un fuerte abrazo. Y durante la semana, si usted me lo permite, nos leeremos todos, pero todos los días. Cuídense mucho, que tenga un excelente fin de semana.